Son las 7:09 de la mañana y estamos en enlace telefónico con Omar Manqui, es sociólogo especialista en conflictos sociales. Tema fundamental en este momento en nuestro país porque hemos visto que lo que inició como un foco en Ica, con un pedido además muy concreto, se está extendiendo a lo largo y ancho de nuestro país en distintos lugares. En el norte con la misma características que en el sur, pero también estamos hablando ya de protestas en la carretera central que tienen otras motivaciones. Señor Manqui, ¿cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días. Buenos días Renato y Patricia, gracias por la invitación. Bueno, quería preguntarle para empezar las circunstancias en las que asumió el señor Sagasti las funciones presidenciales han sido particulares, porque fueron luego de un estallido social, fueron luego de un reclamo de la ciudadanía. Y quería preguntarle si esto se convierte, no me gusta usar la palabra caldo de cultivo porque suena a algo negativo, pero sí se convierte en una suerte de convicción del ciudadano de que si protesta, si hace escuchar su voz, si sale a reclamar, entonces puede ser escuchado. ¿Se puede interpretar lo que está pasando en el Perú en estos momentos como una secuela de lo que ocurrió con el cambio de presidente? Yo diría que estoy de acuerdo, no me gusta usar la palabra caldo de cultivo y no estoy seguro de si es solo una secuela de eso, pero sin duda un elemento que influye en las dinámicas que estamos viendo en los últimos 3 o 4 días es que nacen y que tienen como contexto grande estas protestas que hemos visto. La literatura sobre conflictos sociales y sobre movimientos sociales da cuenta acerca de cómo cuando se abren oportunidades políticas, los grupos que tienen determinadas demandas, y en este caso existían desde hace mucho tiempo, se sienten, sí, con más confianza para poder presentarlas. Y eso en realidad no es particularmente sorpresivo. Así que yo diría que sí. Y en ambos, siguiendo con la analogía que planteaba Pati, en ambos casos también notamos, no sé si usted está de acuerdo, señor Manqui, una ausencia, digamos, de líderes plenamente identificados, ¿no? Es decir, los jóvenes salen y más allá de que algunos partidos o algunas agrupaciones se hayan plegado a la protesta, no ha habido unos líderes identificables como aquí tampoco. Es decir, el gobierno conversa con gremios, con sindicatos, pero no hay 1, 2, 3 personas que uno pueda decir, bueno, ellos son los que están conduciendo estas protestas, ellos son los que lideran al resto, ¿no? Así es, sí, creo que un elemento sin duda que caracterizó a las marchas que tuvimos hace algunas semanas fue esa, no fue convocada por partidos políticos o por gremios tradicionales como la CGTP, a pesar de que algunos de sus miembros podrían haberse plegado, fue una movilización ciudadana presentando un reclamo ciudadano respecto de nuestras instituciones democráticas. Y lo que estamos viendo estos días es también eso, son ciudadanos presentando demandas ciudadanas, en este caso vinculadas a sus derechos laborales, que han estado ahí hace bastante tiempo y que no han podido expresarse por canales institucionales con liderazgos, por ejemplo, sindicales en este caso, no porque ellos no hayan querido así, sino porque en agroexportación, para ir al caso concreto, es absolutamente complicado lograr la sindicalización. Hay muchísimos estudios que muestran la poca voluntad de la gran mayoría de empresas agroexportadoras para permitir que los trabajadores se organicen, se sindicalicen y negocien. Entonces, lo que tenemos es efectivamente una ausencia de liderazgos debido a esta situación estructural. Ausencia de liderazgos que además nos crea problemas, ¿no? Por ejemplo, no es claro quién representa a las demandas, que son múltiples y van en varios caminos de los trabajadores, o si satisfaciendo uno de los puntos de la agenda que ellos tienen, vamos a poder resolver el tema, ¿no? Ahí está la paradoja. No se crean liderazgos. Esa es la paradoja. Por un lado, le da un toque de cosa genuina, digamos, a la manifestación, de autenticidad, pero por otro hace más difícil el diálogo, ¿no? Así es, efectivamente. Yo creo que dialogar en el contexto en el que nos encontramos ahora va a ser muy difícil justamente por esta ausencia de liderazgos que, de nuevo, no es
no es novedoso el reclamo. Lo que tenemos ahora es que hay cansancio, y es un cansancio que se debe entender en el contexto de crisis económica, de COVID, y a eso se monta toda la dinámica política institucional. Entonces son varios niveles en los que esto está ocurriendo, ¿no? Sí, creo que la población percibe hemos sentido, vamos a decirlo con todas sus letras, en algunos, ya en varios días, una suerte como de desgobierno. No vamos a echarle la culpa al nuevo gobierno, no estaba terminando de instalarse y ya le habían surgido todos estos conflictos sociales, no había terminado de instalarse y tuvo que cambiar de ministro del Interior. La policía está en una situación complicada porque a la raíz de lo ocurrido el 14 de noviembre no sabe cómo relacionarse con la población de manera en que pueda poner orden sin que esto genere violencia. Señor Manqui, le vamos a preguntar después de la pausa cómo influyen todos estos factores en una cosa complicadísima, lo que tiene que hacer el gobierno en estos días para bajar la conflictividad social y permitir un diálogo. Vamos a una pausa y regresamos. Volvemos. Son las 7:20 de la mañana. Seguimos hablando con el sociólogo especialista en conflictos sociales, Omar Manqui. Le habíamos hecho una pregunta que resumiremos en 3 puntos específicos. Un gobierno nuevo que recién se instala, que ha tenido que cambiar de ministro del Interior, con una policía en una situación compleja al haber sido cuestionada por lo que ocurrió en la marcha del 14 de noviembre. La pregunta es, ¿cómo se hace para que con esta trilogía tan complicada el gobierno pueda contener esta crisis que se está extendiendo a nivel nacional? Es una pregunta realmente pertinente y absolutamente compleja, porque lo que estamos esperando, de pronto lo que necesitamos es que el gobierno haga en los siguientes 7 meses lo que los gobiernos anteriores dejaron de hacer durante 15 o 20 años. Creo que ese sería mi punto de partida, y entonces creo que es importante bajar las expectativas, no porque vaya a ser un mal gobierno, sino porque realmente estamos pidiendo que hagan una política que no se hizo antes. Quiero decir, si es que queremos resolver esto de forma sostenible. También hay voces que están pidiendo simplemente enviar a las fuerzas del orden, incluido el ejército, a las carreteras y reprimir, y bueno, esa es la política, buena parte de la política que tuvimos en los últimos 15 años, pero miren a qué nos condujo, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo que necesita hacer el gobierno es dar un cambio en eso, y eso pasa por varios niveles. Primero, continuar con cambios en la dirección correcta respecto a la policía. Yo creo que eso va a ser fundamental y tiene que dar señales claras respecto del derecho a la protesta y a que las personas no tengan miedo de salir a protestar, porque algo les va a pasar. Y yo creo que ese es un punto fundamental. Por supuesto, es también necesario controlar cualquier situación de violencia que tengamos al frente, pero ambas cosas no deberían ser canales separados. Segundo, en términos de los problemas laborales, bueno, cada uno va a tener que irse resolviendo de forma específica. No hay una receta, y este gobierno no puede tener una receta porque, de nuevo, es un gobierno de transición. Entonces, si a mí me dijeran que este gobierno tiene 5 años para comenzar a ver esto, yo diría, necesitamos hace décadas una reforma laboral, una reforma que incluya las voces de los trabajadores y de los empresarios, y no de los empresarios solamente. Una reforma que permita flexibilizar lo que haya que flexibilizar y fortalecer elementos cruciales de derechos laborales que no se están cumpliendo. Pero, de nuevo, este es un gobierno de transición, y lo que yo creo es que va a tener que intentar resolver cada conflicto de forma muy cuidadosa. Vean lo de la carretera central ahora, ¿no? Ahora uno escucha, sí, señor Manqui, uno escucha la palabra gobierno y piensa inmediatamente en Sagasti y en Palacio, pero también nos estamos olvidando, y quizá también ahí está una nueva falta de liderazgos en los gobernadores regionales, ¿no? En los alcaldes, a los que tan poco comprometidos se les siente con algunos de estos conflictos y a los que no se les ve. Yo sé que tampoco el tema de la descentralización se va a corregir en 8 meses, pero quizá tenga que ver también esta crisis de autoridad que estamos viviendo con el poco involucramiento de estos actores.
Totalmente, Renato. Estoy de acuerdo. Yo conversaba con un colega ayer acerca de todo lo que ha ido pasando y no había demasiada sorpresa. De su parte, él es una persona que está muy involucrada a conflictos laborales desde el Estado y me comentaba que no hay muchas sorpresas respecto de que haya sido Ica la región donde esto estalla. Ica ha tenido problemas durante los últimos 5 o más años en términos de su dirección regional de trabajo. Es una dirección regional de trabajo que ha incumplido un montón de reglas, que no ha logrado resolver varios conflictos. Pienso, por ejemplo, en el caso de Shogun en Marcona. Ahí tenemos huelgas por lo menos 2 o 3 cada año, ¿de acuerdo? Y la dirección regional no se ha caracterizado por ser particularmente fuerte. Una de las demandas de quienes estuvieron protestando en Ica fue sacar a la persona de SUNAFIL que represente en Ica. Y eso el gobierno lo hizo muy rápidamente y creo que esa fue una buena decisión, porque han habido varias quejas durante bastante tiempo por parte de los trabajadores respecto de la debilidad y la poca voluntad por parte de del gobierno regional. Entonces, sí, definitivamente ese sí fue un caldo de cultivo respecto de lo que iba pasando. Finalmente, es verdad que se le pide al gobierno solucionar cosas de largo plazo en 8 meses y eso es absurdo, pero cierre de carreteras, bloqueos masivos y paralización del país en este momento requiere una solución hoy, no mañana, no pasado, no dentro de un mes. ¿Será suficiente con el diálogo? Ahí también intransigencia. Nadie está despreciando en ningún aspecto los reclamos, son absolutamente válidos, pero ya se llegó un momento en que pareciera conversación de sordos. Sí, yo creo que en un país como el nuestro, donde históricamente no nos hemos escuchado, donde no nos vemos como iguales, generar espacios de diálogo es un reto. Antes de la pandemia, antes de todo esto que nos está estallando en la cara, ya teníamos varios conflictos mensuales. Éramos uno de los países con más conflictos en la región. Entonces, ya esto era un problema antes. Yo creo que lo que queda es sentarse y dialogar en las condiciones más equilibradas posibles, con la dificultad además de lo que planteaba Renato hace un rato. No hay liderazgos. Desde la sociedad civil no hay liderazgos claros y eso va a complicarnos muchísimo lo que pase, pero bueno, quizás sea la oportunidad también para que aparezcan esos liderazgos, para que podamos sentarnos en la mesa y para que queden liderazgos para los siguientes años. Yo creo que uno de los grandes errores que han cometido, no todos, pero buena parte de las empresas agroexportadoras, para ir de nuevo a este caso concreto, ha sido negar la posibilidad de que aparezcan estos liderazgos que hoy podrían estar negociando. No van a tener los mismos intereses porque así es la relación laboral, pero por lo menos podríamos tener espacios de discusión y hoy vamos a tener que crearlos de acuerdo. De la nada. Así es. Vamos a tener que crearlos de la nada, exactamente. Nos quedamos con esas palabras de Omar Manqui, profesor de Ciencias Sociales y Políticas de las universidades. Es curioso, ¿no, Pati? Porque, claro, los manifestantes quieren llamar la atención de las autoridades, lo han conseguido, quieren sancionar de alguna manera a los malos empleadores, lo van a conseguir porque ya la ley se ha derogado, pero en ese tránsito están perdiendo la probable empatía de la gente cuando no los deja pasar, ¿no? Cuando hay tantas personas que pugnan por llegar a sus casas o a donde sea y están perdiendo esa adhesión, ¿no? Que podría ser más bien un activo para ellos. Efectivamente. Nos vamos con Janelis Martínez.